¿Hay algún comentario, duda antes de presentar la clase? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Pues voy a presentar la clase. Entonces, hoy vamos a ver, bueno, ya ven todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, gracias. Sí. Vamos a ver hoy el amplificador de salida del generador de funciones. Miren, este es un amplificador a bloques. Este cuadrito es el amplificador. Tiene una ganancia de 10. Podemos variar la amplitud, o sea, la ganancia, y podemos sumarle un voltaje positivo o negativo para mover por la polarización de DC, o sea, el DC vías. Normalmente en un generador de funciones como los que tenemos en el laboratorio, se genera la cuadrada y la triangular. Déjenme ver porque alguien va a entrar. Entonces, en los generadores como los que tenemos en el laboratorio, se genera la cuadrada y la triangular. Y después con otro circuito, la triangular se forma sinusoidal. Es una sinusoidal, le llaman sintetizada, que no es pura. Si nosotros le sacamos la transformada rápida de Fourier con el osciloscopio se ve que hay una fundamental y hay unos múltiplos por ahí. Si fuera la fundamental exactamente, nada más da un vector que sería el de la frecuencia fundamental, sin múltiplos. Y esta sí alcanza a tener unos múltiplos, aunque se puede ajustar un poquito a que dé los menos múltiplos posibles, pues se dice que es una sinusoidal sintetizada. Entonces, a partir de este generador que tiene unas señales más o menos de más o menos un volt pico, estas tres señales pasan aquí a un selector que yo tomo la muestra de la cuadrada, la sinusoidal o la triangular y la amplifico por 10, de tal forma que a la salida puedo tener de menos 10 a más 10 volts pico. Esto es un modelo aquí de bloques, que es lo que tiene un generador de funciones como el de laboratorio, que lo máximo a la salida da de menos 10 a más 10, o sea, 20 volts pico, pico, pico. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, un operacional en general tiene dos entradas, una que le llaman la no inversora y otra que es la inversora. En este caso, como la inversora se manda a tierra, no usamos el modo diferencial porque es la diferencia con respecto a cero, pues es nada más la señal aquí que se amplifica 10 veces. Y con una configuración se puede mover la amplitud, o sea, la ganancia, o se le puede sumar un voltaje de DC a la señal para que suba o baje con respecto al cero que está aquí en las entradas. Y acá podemos subir la señal a un nivel positivo o bajarla a un nivel negativo, esa señal. Cuando nosotros queremos amplificar, seleccionar una señal cuadrada, entonces esta señal se va a hacer 10 veces mayor. Por ejemplo, si yo tengo una señal máxima de mi generador de 1 megahertz al 50% de ciclo útil, déjenme ver quién va a entrar. Entonces, si tengo un generador de 1 megahertz a 50% de ciclo útil, entonces la duración del pulso es la mitad del periodo. Si tengo 1 megahertz, tengo 1 microsegundo y la mitad de 1 microsegundo es la duración del pulso. Ahora, de esta duración del pulso, un criterio para el diseño de este amplificador de salida podría ser el 10% de la duración del pulso. Por ejemplo, estoy diciendo que se tarda en ir del 10% al 90%, que es el tiempo de formación,
sea igual a la duración del 10% de la duración del pulso, que es del 50% al 50%. Puede ser un criterio de diseño. Este está en verdecito. Por lo tanto, si el periodo es de 1 microsegundo, la duración del pulso es la mitad del periodo, medio microsegundo, y el tiempo de formación es el 10% de este medio microsegundo, quiere decir que entonces mi tiempo de formación debe de ser 0.05 microsegundos. Si ya tengo cuánto va a valer el tiempo de formación, pues calculo la frecuencia de corte de ese amplificador de salida, que sería 0.35 entre 0.05 microsegundos, me da 7 megahertz. Más o menos ese es el criterio de diseño generalizado, aunque hay diseñadores que lo toman mejor, o sea, menor tiempo de formación para que se vea que es un pulso cuadrado más bonito y más en forma cuadrada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que más o menos para este criterio, la frecuencia el ancho de banda del amplificador de salida es 7 veces la frecuencia que genera el generador de funciones en onda cuadrada. O sea que para 1 mega necesitas por lo menos 7 megas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un generador que puede variar el porciento de ciclo útil como los que tenemos en el laboratorio? Se puede variar del 10% al 90%. Esto es, si yo tengo un periodo de 1 microsegundo, en la duración del pulso más pequeñita es el 10% de 1 microsegundo, que sería 0.01 microsegundo. A ver, perdón, la duración del pulso debería ser el 10% del periodo. Como si el periodo vale 1 microsegundo, aquí debe ser 0.1 microsegundo. Esa es la duración del pulso. Y utilizando este mismo criterio que el tiempo de formación sea el 10% de la duración del pulso, me queda que el tiempo de formación es 0.01 segundo. Aplicando la formulita de frecuencia de corte altas, me queda 0.35 entre 0.01 segundo, me da 35 megahertz. Quiere decir que el amplificador de salida del generador de funciones, para que siga este mismo criterio cuando varía el porciento de ciclo útil, debe ser 35 veces la frecuencia máxima cuadrada del generador. ¿Sí entendieron cómo está eso? ¿Preguntas hasta ahí? No, no la entendí bien, profe. Sí, lo podría repetir, por A favor. ver, pero ¿desde el principio o desde dónde? Bueno, Pues no, no, desde aquí. no, un poco más abajo. Bueno, miren, todo esto ¿a qué vamos? Cuando vayamos al laboratorio, que yo espero el martes poder llegar ahí al laboratorio, hasta ahorita creo que sí llegaría. Entonces, el día martes, déjenme ver porque alguien va a entrar. Entonces, el día martes, ustedes van a medir el tiempo de formación del generador de funciones. ¿Qué es lo que van a conectar? El generador lo conectan directo al osciloscopio y miden el tiempo de formación de la onda cuadrada. Acuérdense que hay que usar el método de reducción de errores y ya tienen el tiempo de formación. Con ese tiempo de formación del generador, van a encontrar la frecuencia de corte altas del generador, del amplificador de salida del generador. Esto es, ya que midan este tiempo, pues sacan 0.35 entre ese tiempo es la frecuencia de corte altas. Y esta frecuencia debe ser, si utilizaron todo este criterio de arriba, 7 veces la frecuencia de cuadrada. O si utilizaron este criterio, porque el osciloscopio, digo, el generador de laboratorio es del 10 al 90%, la variación de porciento de ciclo útil, aparte de que no llega a 1 mega, se supone que llega a 10 megas, van a encontrar cuál es el ancho de banda del amplificador de salida del generador de funciones. Y esto les va a avisar qué criterio utilizó el diseñador.
Si ven cómo está el detalle, todo lo que hicimos ya lo vamos a ver ahora en el laboratorio, midiéndole el tiempo de formación al generador de funciones. Ahora, ¿todo esto para qué fue? Yo les dije que un generador de funciones está constituido por esto, un generador que genera una cuadrada y una triangular, y luego otro circuito que la triangular la forma como sinusoidal, sintetizada. Y estas señales que son de -1 más 1, las tres, pasan a un amplificador por 10. Este amplificador es el amplificador de salida del generador de funciones. Normalmente no es operacional, es con transistores por las frecuencias. No hay operacionales que trabajen a frecuencias tan grandes de 35 o 350 MHz. Entonces son con transistores bipolares, con una FDT, o sea, con una frecuencia de transición alta. Por lo menos, si quiero que dé ganancias de 10 y quiero 350 megas, deberían de ser 10 veces más. ¿Sí ven el detalle? Hay una relación de qué es ganancia por ancho de banda a la FDT. Si FDT es 300 MHz, eso se ve en el manual del datasheet de los transistores. Si yo tengo un transistor con una FDT de 350 MHz, y eso es igual a la ganancia por el ancho de banda, si yo tengo una ganancia de 10, el ancho de banda máximo son 35 MHz. Si yo quiero amplificar más la frecuencia, o sea, que tenga un ancho de banda mayor o una ganancia mayor, necesito usar un transistor que tenga un FDT mayor. ¿Sí entendieron cómo está eso en detalle? ¿Quién da la frecuencia de transición? Pues el manual del fabricante, el datasheet. Cuando yo vea tal transistorcito, no sé, el BC555A o el veo las características, me dice, la FDT es de 100 MHz, pero esos 100 MHz con ganancia 1. Si le pongo 10, ya fueron 10 MHz. Si le pongo 100, ya fueron 1 mega. Y así, aquí irle bajando, bajando, bajando. Entonces, este producto de ganancia por ancho de banda me da qué características necesito ponerle a mi circuito. Y normalmente no es un operacional así integrado, porque eso no da mucha ancho de banda. Y más si le pongo ganancia, pues se baja el ancho de banda. Y un dato de los operacionales es la rapidez de cambio, el slew rate. Eso es qué tan rápido puede cambiar la salida cuando tenga cambios en la entrada. A lo mejor, por ejemplo, el 741 les dice, yo lo más rápido que puedo cambiar es medio volt en un microsegundo. Si yo quiero un operacional que tenga un mayor ancho de banda, necesito uno que cambie más rápido. Por ejemplo, bueno, yo me sé ahorita pero es de conmutación, pero uno de conmutación da 10 volts por microsegundo. Quiere decir que es 20 veces más rápido que el 741, el 311, por ejemplo. Es más rápido, 10 veces más rápido que el 741, que ya es el abuelito, como 60 años tienes. Pero a lo mejor yo quiero un operacional que aguante cortocircuito. Pues el 741 está protegido contra cortocircuito, y los otros, si los pongo en cortocircuito, pues voy a dañar mi operacional. Entonces, dependiendo de en donde yo lo quiero poner a funcionar, así va a ser que la selección del integrado, de los transistores que yo quiero ponerle a mi circuito. Y todo eso pues, lo justifico pues en el diseño, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, estábamos con que de las tres señales yo lo meto a un amplificador,
Pero entonces, ¿cuál es el ancho de banda de este amplificador? Entonces, vamos a suponer que yo quiero hacer un generador que ya me da estas señales, me las da a 1 MHz al 50% de ciclo útil y lo quiero amplificar 10 veces. Entonces voy a utilizar este criterio, que el tiempo de formación sea el 10% de la duración del pulso. Si tengo el 50%, quiere decir que la duración del pulso es la mitad del periodo. Por lo tanto, el periodo vale 1 entre 1 mega, me da 1 milisegundo. Y el 50% de 1 milisegundo es 0.5 microsegundos. Y si utilizo mi criterio de que el 10% de D es el tiempo de formación, entonces el tiempo de formación es 0.1 de D, o lo que es lo mismo es 0.05 microsegundos. Este es mi tiempo de formación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profesor. Bueno, gracias. Entonces, con esta formulita, que es la que hemos estado usando, es la única que no sabemos ahorita, con este tiempo de formación, yo calculo cuál sería la frecuencia de corte altas de mi amplificador de salida del generador de funciones. Y entonces me da 0.35 entre 0.05 microsegundos, 7 megahertz. Quiere decir que para cumplir con mi criterio de diseño, para poder amplificar y que la señal cuadrada me salga con una distorsión del 10% de la duración del pulso, aquí está el 10% de la duración del pulso, esto, mi amplificador de salida debe de tener una frecuencia de corte altas 7 veces mayor que la de la cuadrada de aquí. 7 veces. ¿Sí entendieron por qué? Pues porque este circuito la va a distorsionar. ¿Y en dónde está la distorsión de la señal cuadrada? En el filo, en este filo, es el tiempo de formación. Estoy suponiendo que este está de ideal, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene ya un tiempo y a este le va a meter otro tiempo aparte, ¿eh? Pero el tiempo que le va a meter a este circuito va a ser el 10% de la duración del pulso. O sea que se va a tardar del 10 al 90% el 10% de la duración del pulso, que es del 50% al 50%. ¿Sí entendieron cómo está? Estamos usando la ecuacióncita anterior. Ese es un criterio. Pero ¿qué pasa si mi generador de funciones puede cambiar el porciento de ciclo útil, que es el caso de los generadores que están ahí en las mesas? Yo puedo variar el porciento de ciclo útil del 10 al 90%. ¿Qué es esto? Sin variar la frecuencia, yo puedo hacer que el pulso sea más delgadito o más ancho, pero el periodo es constante, no se mueve el periodo, o sea, la frecuencia no se mueve, nada más la duración del pulso. Y entonces voy a ver esto, si yo quiero seguir cumpliendo que la duración del pulso es el 10%, perdón, si la duración del pulso es el 10% del periodo, quiere decir que va a variar de 0.9, el pulsito, hasta de 0.1 a 0.9. Pero cuando esté chiquitito el pulso, yo quiero todavía que sea cuadrado, que se vea cuadrado. Entonces aplico el mismo criterio. Vamos a suponer que quiero el 10% de la duración del pulso. Por lo tanto, sería el 10% de 0.1, es 0.01 microsegundos. Esto lo pongo aquí en esta ecuación y me da que necesito 35 megahertz. Quiere decir que para amplificar una señal de 1 megahertz, el ancho de banda del amplificador de salida debe ser 35 veces mayor, 35 megahertz. Y eso es lo que dice aquí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. Se fijan, el criterio está bonito. Si yo no hubiéramos visto lo anterior, pues así, pues, ¿de dónde salió esta ecuación? ¿Por qué está diciendo que esta ecuación lo ocupa de? Pues ya vimos de dónde salió.
¿Por qué el tiempo de formación es del 10 al 90%? Ah, porque es la definición para encontrar la frecuencia donde está exactamente el polo. ¿Y dónde está el polo? Donde se cayó 3 dB. Y es la ecuación de la transferencia, que tengo abajo polos y ceros arriba, polos abajo y ceros arriba. ¿Preguntas hasta ahí? Se fijan, ya se empieza a poner más interesante esto y no hablar de circuitos RC, ¿verdad? Entonces, si yo le aplico una señal triangular al amplificador, el periodo va a ser de aquí a aquí, ¿verdad? O de cruce por cero de subida a cruce por cero de subida, de aquí a aquí, que es el mismo de pico de aquí a pico de alto, o de pico bajo a pico bajo. Esos son los periodos, los mismos periodos. Si yo aplico lo mismo de la definición de tiempo de formación, es el tiempo que tarda en ir del 10% al 90%, y es una línea, es una triangular. Mi periodo es igual, es de 1 megahertz, o sea, el periodo es de 1 microsegundo y la frecuencia pues, es de 1 megahertz. Por lo tanto, si mi señal es de -10 a +10 a la salida, porque amplificó 10 veces, el tiempo de formación es el 80%, ¿verdad? Del 10% al 90% de 20 volts, ¿verdad? De -10 a +10 son 20 volts. Entonces, ¿cuánto recorrió de aquí del 10% al 90%? Es pregunta. ¿Cuántos voltajes recorrió del 10% al 90%? Recorrió el 80%. ¿Cuánto es el 80% de voltaje? El 80% del voltaje, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 16. Sí, exactamente. Pues lo que es lo mismo de -8 a +8, ¿verdad? De -8 a +8 son los 16 volts, porque esto se supone que es una línea recta. Entonces, ¿cuánto tiempo va a recorrer 16 volts? Aquí está, ¿no? El 80% son 16 volts. ¿Cuánto tiempo va a tardarse? Si, por ejemplo, en recorrer 20 volts se tardó medio microsegundo, ¿en cuánto tiempo va a recorrer 16 volts? Este es un dato del amplificador que esté usando, ¿verdad? Si yo utilizo un 741, pues necesito ver cuántos volts por microsegundo. Por ejemplo, el 741 recorre medio volt por microsegundo. Entonces, el dato no es del 741, ¿verdad? Vamos a suponer que tengo yo esto. Vamos a suponer que de -10 a +10, o sea, 20 volts, tarda medio microsegundo. ¿Cuánto va a tardar en recorrer 16 volts? Es una reglita de 3. Esta por esta entre este. Y me da 0.4 microsegundos. 0.4 microsegundos es el tiempo de formación de la onda triangular. Si ocupo esta formulita, 0.35 entre 0.4 me da 875 kilohertz. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué salió menos de 1 megahertz? ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo quiero amplificar una señal de 1 megahertz de triangular, el ancho de banda debe ser 875 kilohertz, o sea, menos de 1 mega. ¿Por qué es menos de 1 mega? ¿Por qué creen que sea menos de 1 mega? Aquí están las tres, ¿no? A la misma frecuencia, con el 50% de ciclo útil. ¿Qué es lo que se ve aquí? Esta es la cuadrada, esta es la sinusoidal y esta es la triangular. ¿Qué notan aquí en las pendientes?
¿Qué ven en las pendientes ahí? Pues es que hay unas rápidas y otras lentas, ¿no? Pero ¿esa a qué se refiere? A que si yo amplifico una cuadrada, necesito un circuito que sea muy rápido, porque aquí están las componentes de alta frecuencia. Si yo aplico una triangular, es lenta. Necesito un circuito, un amplificador que no sea tan rápido. Es más, hasta más lenta que la sinusoidal. Es la más lenta, es la triangular. Por eso, si yo quiero amplificar una triangular de 1 mega, con 800 kilohertz ya la puedo amplificar. En cambio, una sinusoidal, ¿qué pasa si yo le meto al amplificador la frecuencia de corte del amplificador? ¿Qué pasa si yo a un amplificador que tiene 1 mega de ancho de banda le aplico una señal sinusoidal de 1 mega de frecuencia? ¿De qué tamaño es la salida si la entrada es de 1 volt y tengo un amplificador de 10? A ver, esta pregunta está bien para el examen, ¿no? Si yo le aplico una señal sinusoidal a un amplificador, esta señal es de amplitud de 10, desde menos a más es 10 volts. Perdón, es 1 volt, y la voy a amplificar 10 veces. A la salida, ¿cuánto debería de dar? Si la entrada es 1 y amplifica 10 veces, ¿y qué tamaño es la salida? Si la entrada es 1 y la salida es 10 veces mayor, ¿cuánto vale la salida? A ver, va de nuevo. Si yo tengo una señal sinusoidal, es de 1 volt, acá está. Yo pongo la señal sinusoidal, se amplifica 10 veces. Para este caso, 10 veces sería de menos 10 a más 10. Pero si el ancho de banda de esto, en la frecuencia de corte, es la misma de la frecuencia de esta señal, por ejemplo, 1 megahertz, y este es de 1 megahertz de ancho de banda, ¿de qué tamaño está la amplitud a la salida? ¿Cuántas veces se amplifica? Pues se amplifica 10 veces. ¿De qué tamaño es la salida? Pues 10. Se amplifica 10 veces, pues la salida es 10 veces más grande que la entrada. Ah, pero estoy en el polo. ¿Qué pasa en el polo? ¿Qué pasó con las gráficas de Bode? ¿Cómo encontrábamos el polo? Pues cuando se bajaba a menos 3 dB, pero si yo no los veo en dB, ¿de qué amplitud va a ser? No la quiero poner en dB. ¿Qué amplitud sería? Pues el punto 77 de la amplitud. Si la salida debería ser, si la entrada es de más menos 1, pero la entrada es de más menos 1, la salida sería de más menos 10, pero como se atenuó 3 dB, que es el punto 77,
la señal en la parte negativa y positiva, ¿cuánto sería? En lugar de ser -10, va a ser -7.07 volts positivos, pero más, más 7.07 positivos y -7.07 negativos. Esa es la amplitud cuando estemos en el polo, porque en el polo atenuó 3 dB. Eso es lo que hemos estado viendo del bode, pero ahora ya lo estamos aplicando aquí en un amplificador. 18.6, no. Sí, si es de -20 más 20, va a dar más -8.6, ¿no? Más -8 son 0.07, 7 por 8, sí, sí, 56, ¿no? -8.50 y tantos. Hay que multiplicarlo por el 0.77 a la amplitud. Si lo ves de pico a pico, pues por 20. Si lo ves pico positivo y pico negativo, pues por 0.77. ¿Sí está claro? Este que es el concepto, pues, de lo que hemos estado hablando. Ahora ya estamos hablando de un amplificadorcito en bloqueo, en un bloque. Pero este bloque, ¿dónde está? Podría ser algo así, que es el más sencillito. Tengo un amplificador operacional, tiene la entrada inversora, la no inversora, hasta la mando a tierra. Aquí ajusto la ganancia, cuando está hasta por acá, más o menos es 10.1 kilo, entre 1 kilo, porque la ganancia es R de retro entre R de entrada, pues es 10.1 de ganancia. Y aquí se suma el voltaje de DC desde menos BCC a más BCC. Con esta configuración se le suma el voltaje a la señal de entrada y esa señal se amplifica. Claro, si se pasa de más BCC, se va a achatar, ¿verdad? Se dice que se satura. O si se pasa de menos BCC, pues llega hasta menos BCC. Es más, ni llega a más menos BCC. Se achata desde antes. Se cae en el positivo como el 10% y en el negativo casi como el 18%, 20%. Desde ahí ya se empieza a achatar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien, profe? Porque ahora para la siguiente clase, porque ya no va a dar tiempo de esto, que yo quería ver 2 clases. En la siguiente clase que va a ser mañana, vamos a platicar un poquito de un amplificador operacional. Pues, ¿qué es lo que tiene? Tiene 2 entradas, una salida, 2 alimentaciones, una entrada es no inversora y otra es la inversora. Y entonces, estas son las características generales de las combinaciones posibles. Uno es un amplificador de voltaje o un amplificador de corriente, o un amplificador de transconductancia o un amplificador de transresistencia, dependiendo si las entradas son voltajes o corrientes y si la salida es fuente de voltaje o fuente de corriente. Pero eso ya lo platicaremos mañana porque necesito que no tengan dudas de la clase de hoy y ya para mañana platicar de esto. Piensen bien, analicen y si hay dudas, pues pregúntenme. Y entonces, pues mañana le seguimos porque necesito que hayan entendido el concepto, porque después vamos a platicar, bueno, esto es lo del voltaje diferencial. Esto es el operación. Este es el operacional como comparador. Este es el operacional con retroalimentación que nos da una función de ventana o histéresis. Y hasta ahí, porque ya las otras vamos a platicar de un amplificadorcito. Y ese amplificador lo vamos a platicar para mostrarles un circuito como el que tiene el generador internamente, que es lo que les había comentado ayer, bueno, el martes. Y esto lo veríamos
Pues si vamos el martes al laboratorio, quién sabe que tiene abierto su micrófono. Esto lo veríamos mañana. El martes vamos al laboratorio, lleven sus componentes. ¿Quién sabe quién tiene abierto? ¿Quién tendrá abierto su micrófono? Déjenme ver. Creo que ya lo cerró. Bueno, el mañana vemos lo del el operacional como comparador. El martes espero ir al laboratorio, llevan los valores que utilizaron en la simulación de Multisim, o sea, para su proto, para que los conecten, sus cables para conectar el osciloscopio y el generador en punta directa. Yo tengo unas puntas más o menos como 5 puntas atenuadas y las miden con punta atenuada para que vean, comparen lo que les dio el generador en el laboratorio con lo que les dio el simulador, midan el tiempo de formación del generador, usando también el método de corrección de errores, y midan el tiempo de formación de todo el sistemita y calcúlenlo ahora a partir de tiempos de formación, usando el método de eliminación de errores para cuadrar todo eso o ver, por ejemplo, qué tan cercano o lejano está, pero pensado y analizándolo. ¿Por qué? Eso sería para el próximo martes en el laboratorio. Necesito que lleven su equipo. Van a ser equipos de 3, pero no se confían y a lo mejor ninguno de los 3 lleva material. Van a andar ahí rodando a ver a quién le copian. Pónganse de acuerdo, van a ser equipos de 3. Quien vaya a llevar sus 2 resistencias, sus 2 capacitores, un proto y los cables BNC Caimán. ¿Sí está claro para el martes? Si hubiera algo que yo les diga, no voy a poder llegar, lo hacemos, la clase teórica, pero sí va a haber clase, ya sea en el laboratorio o sea como esta vez en línea, pero sí va a haber clase. Si yo veo que no puedo llegar porque no puedo caminar tanto, pues la clase va a ser en línea, pero si puedo llegar, que yo espero que sí, la clase va a ser ahí en el laboratorio. El mismo laboratorio de lineal, ahí es el laboratorio de digital, a un lado de la tiendita. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, ¿y usted nos avisaría el mismo martes o un día antes? ¿Qué les revisaría González? No, avisaría, profesor, Ah, de la clase. si no, yo les avisaría pues tempranito, ¿no? Porque si es temprano les mando el link y si es temprano les aviso, nos vemos en el laboratorio. Y si puedo les aviso hasta el lunes, ¿no? Desde el lunes. Yo les aviso desde el lunes. Si va a haber clase en línea, les mando el link. Y si les digo el lunes, nos vemos en el laboratorio, pues va a ser en el laboratorio. La verdad yo espero que sea en el laboratorio. Pero vayan viendo con quién van a hacer el equipo para que no vayan a salir con que no traen material. Y luego ahí venden algo de material, pero a veces no tienen los valores. Y si no tienen los valores van a tener que ustedes calcularlo y después simularlo. Pues porque van a medir a ver si da o no da. Entonces consigan antes su material. Si se puede hoy, ya cómprenlo para que tenerlo o mañana. Porque luego no lo tienen ahí en el laboratorio. Piden un valor de 100 picofarads, es uno de lentejita chiquitito que dice 101. Ese es de 100 picofarads. Y luego traen otros números, unos grandototes, pues esos no son. Es uno de lentejita que dice 101. Son 10 con un 0 picofarads. ¿Sí está claro para todos? Sí, Sí, profesor. sí. Bueno, pues cuídense mucho y entonces mañana nos vemos para platicar de los operacionales como comparadores, para ver si hay dudas de la clase de hoy. No hay problema que me pregunten. Y el lunes espero la clase de laboratorio. El jueves vamos a ver unas configuraciones de amplificador inversor y no inversor con operacionales. Y el viernes veríamos un circuitito para hacer un generador de funciones, para poder analizarlo, pues no platicado así, sino calcularlo un poquito, ¿no? Pues con esta formulita salen los valores. Esto está en el libro, el del Driscoll Cowling.
Pero bueno, nosotros vamos a analizarlo acá. ¿Hay algún comentario, pregunta? ¿No? Entonces nos vemos el mañana. Nos vemos mañana. A ver, pero con ustedes es mañana, ¿a qué horas? A las 5:45, ¿verdad? Sí, Creo que sí, profesor. 5:45 a 6:45. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense y que estén muy bien. Mañana nos conectamos. Mañana, ¿qué hora, profe? Es que ya no alcancé a escuchar. ¿Perdón? ¿Qué? Que mañana Yo- va a ser a las 6:40, de 5:45 a 6:45. De acuerdo, profe. Sí, les mando el link de todos para que lo tengan, ¿no? Sí, Gracias a todos. luego. Hasta mañana. Gracias. Cuídense.